La historia de España, mucho que celebrar. El compendio de lugares comunes sobre nuestra historia no es muy generoso con Castilla, fundamentalmente de fronteras hacia adentro. Se nos dibuja a Castilla básicamente como una tierra de guerreros que seguían ciegamente a los curas y cuya principal ocupación pues debió ser matar moros y machacar a diestro y siniestro con el martillo de la ortodoxia de la fe. Un lugar de gente inculta, entre la que lo único destacable debió ser su pericia para la guerra. Habilidad que fue usada presuntamente para oprimir a la periferia, para imponerle su idioma y sus leyes y asfixiar los hechos diferenciales. Todo ello, obviamente, por la fuerza. Es un discurso bastante repetitivo, sobre todo en el imaginario nacionalista, que pretende hacer de Castilla la asesina histórica de sus presuntos y fabulosos, en el sentido de fábula, paraísos identitarios. Pretende hacerle la causa de su decadencia por el contacto forzoso con una caterva de animales, los castellanos, que no conocían más que la espada y la cruz, y a los que los libros les daban alergia. Y me refiero a los discursos nacionalistas de ayer y hoy, porque si bien es común nuestros días que se siga alimentando esta perspectiva, no es menos frecuente encontrarla entre los padres de los nacionalismos decimonónicos, como Sabino Arana o Pompeu Gener, basados además en presupuestos raciales. Y Castilla no es eso, nunca lo fue. Ese relato es tan injusto como falso. Es notable, ciertamente, la dimensión militar castellana, que el poderío hizo de Castilla el principal motor de la Reconquista en su última parte. La hizo protagonista de la parte final de algo que al final no era sino el deseo de toda la antigua Hispania romana y visigoda de la España cristiana, la recuperación de lo perdido. Y es muy posible que ese empuje de nación nueva fuese lo que acumuló la inercia que llevaría a Castilla, un poquito más tarde ya, a llegar a América y a ser el patrocinador inicial de un mundo global, de una nueva era. Pero aquella potencia no se usó nunca para someter a ninguna tierra de lo que hoy es España, para anexionársela o para imponerle nada. Si las vascongadas, por ejemplo, estuvieron estrechamente vinculadas a Castilla, fue por razones bien distintas. Mira, para empezar, Castilla tiene, en su propio origen, una influencia netamente vasca. Son muchísimos los vascos que, fundamentalmente a partir del siglo IX, van a bajar al sur para repoblar aquellas tierras del llamado desierto del Duero. Desierto del Duero que a fin de cuentas es la semilla de Castilla, ¿no? Bardulia. Son también muchos los caballeros, los nobles, los infanzones vascos que creen en ese sueño, el sueño de Castilla, y se unen a la idea de un lugar nuevo en el que habitar, con una inequívoca vocación pionera, desafiando a los peligros de la frontera, a cambio de vivir en libertad. Y digo libertad porque es la futura Castilla, el lugar de Europa, en el que van a aparecer las primeras ciudades libres. Ciudades con las que el rey tiene que pactar, a las que tiene que otorgar cartas pueblas. Ciudades en las que sus habitantes eligen a su señor y deciden si van con él a la guerra o no. Ciudades con concejos que pueden impartir justicia y legislar al margen del rey. Luego, esos mismos señoríos vascos son los que de manera voluntaria se van a incorporar a Castilla. Y con el tiempo, en algún caso, como es el caso de Vizcaya, van a ir a la guerra para continuar siendo parte de ella. Y desean ser parte de ella porque es Castilla quien les ofrece los mayores márgenes de libertades, de pactos y de ventajas. A fin de cuentas, ese es el germen del nacimiento de Castilla, en la búsqueda de la frontera y en ella, en un lugar en el que no depender de nadie. Como reza la crónica del emperador Alfonso, los hombres de Castilla, durante siglos, fueron rebeldes. Pues entre estos rebeldes hubo muchos vascos, nobles y plebeyos, que se unieron a la idea, a la quimera, de una manera voluntaria. El idioma castellano. El primer documento que conservamos en idioma castellano no se encuentra en Castilla, sino en La Rioja, en las glosas del monasterio de San Millán de la Cogolla, donde un monje anónimo escribe en los márgenes de un escrito que estaba en latín, anotaciones en castellano y, en vascuence. El primer hablante de castellano fue muy posiblemente un euskaldún, y lo que es seguro es que el castellano se habló antes en Vitoria que en Madrid. Así que imposición del castellano. Los intentos de imposición de lenguas por la fuerza suelen fracasar.
nos lo cuenta la historia misma, ¿no? Y el castellano no es una excepción. Si hoy hay casi 600 millones de personas que hablan el castellano, se debe en origen a una causa muy común en la expansión de las lenguas, la competencia. La pujanza de Castilla en tantos ámbitos fue convirtiendo al castellano en la lengua que la gente deseaba hablar en la Baja Edad Media y en el comienzo de la Edad Moderna. No se debe a decreto o ley alguna. Este vigor fue, para que nos hagamos una idea, entre otras cosas, el que dio con el castellano como la primera lengua del mundo que cuenta con una gramática escrita. Así que bueno, imposición. Mirad, por ejemplo, hoy nadie obliga hoy al mundo entero a entenderse en inglés. Y sin embargo es la lengua internacional por excelencia, ¿no? Bueno, pues algo así ocurrió con el castellano en España a partir de Alfonso X. Por demás, esa visión de Castilla como tierra ajena al saber, como campamento de guerra y confesionario, en el que la cultura es rechazada y proscrita, pues es también una simpleza. Mirad, la literatura castellana medieval dio a luz a gente como Gonzalo de Berceo, el arcipreste de Hita, Juan de Mena, el marqués de Santillana, el infante don Juan Manuel, Fernando de Rojas o Jorge Manrique. Es también entonces cuando se escribe el poema El mío Cid, o el romancero. Es el lugar y el tiempo del mismísimo rey Alfonso X, el sabio, que aparte de literato, escribió sobre las más variadas ciencias, temas jurídicos de historia. Castilla, el sitio en el que con este rey sabio aparece la Escuela de Traductores de Toledo, en el siglo XI. Escuela en la que se traducen obras clásicas, textos médicos, astronómicos, científicos en general, en un ambiente, cuentan, de convivencia que le valió a la capital toledana el sobrenombre de la ciudad de las tres religiones. Para que os hagáis una idea, las tablas astronómicas de Alfonso X el Sabio son las que se usan para elaborar, por cierto, en Castilla también, en la Universidad de Salamanca, para elaborar, el calendario gregoriano, que es el calendario con el que hoy se rige el mundo, ¿no? Alfonso X, además, ordenó que los grandes emblemas de su obra cultural, la historia de España y del mundo, las grandes recopilaciones de leyes, los tratados científicos, se escribieran en castellano y no en latín, como era costumbre, ¿no? Entonces era costumbre escribirlos en latín en las cortes y universidades de Europa. Así que bueno, esto nos muestra hasta qué punto este rey se encargó de que el castellano tuviera ese vigor, ¿no? Y hasta qué punto también el arranque del castellano como lengua de importancia es producto de la colaboración de cristianos, judíos y conversos. Esta escuela de traductores es la que da nacimiento a la primera crónica general de España, llamada así, por cierto, de España, o el libro de los 12 sabios. Al final acabó teniendo delegaciones en Murcia, Palencia, en Salamanca, en Sevilla. Es en Castilla, también, donde Juan Gil de Zamora escribe su enciclopedia científica, en la Edad Media, y su Historia Naturalis, y donde nace y vive Domingo de Guzmán, que es continuador de la obra filosófica y teológica de Francisco de Asís. Hablando de arte, el medievo castellano nos muestra una de las manifestaciones más importantes del románico y el gótico. No en vano, Castilla posee más del 60% de todo el patrimonio cultural de España. Hay 12 catedrales en Castilla, más de 500 castillos, más de 400 museos. Castilla está la concentración de arte románico más grande del mundo y es la región con más monumentos patrimonio de la humanidad de todo el planeta. El Camino de Santiago. La Edad Media cristiana española es el marco geográfico de este Camino de Santiago, que es un verdadero prodigio de intercambio cultural y científico entre Europa y España. Bueno, pues una parte muy grande de ese camino, y por tanto una parte muy grande de ese intercambio cultural, está en Castilla. Canciller de Castilla fue Rodrigo Jiménez de Rada, fundador en Palencia del llamado Estudio General, que sería la futura universidad, y quien en el Concilio de Letrán en el año 1215 abogó ante el Papa en defensa de los judíos, salvándoles de las antes medidas impuestas para ellos por Roma. Castellana era la reina de Aragón, María de Castilla, que plantó su tienda en el campo de batalla entre los ejércitos de Aragón y Castilla y evitó que se produjera una matanza entre hermanos. Castellano de nacimiento y de vocación es Francisco Jiménez de Cisneros, el cardenal Cisneros, impulsor de la reforma de la Iglesia Católica Española, que hizo de ella la primera iglesia moderna y evitó, algo muy importante, en España las guerras de religión que asolaron al resto de Europa. Cisneros además fundó la Universidad de Alcalá de Henares. Y por cierto, y hablando de universidades, es en ese páramo de saber que al parecer eso fue Castilla donde se fundan las tres primeras universidades españolas: Salamanca, Valladolid y Madrid. Castellana es Isabel la Católica, reina que consideró a los habitantes de los territorios incorporados en ultramar como sus súbditos, no sus esclavos.
en lo que a fin de cuentas es otro hito de la historia universal. Mirad, se identifica a la Inquisición con Castilla, cuando realmente la primera Inquisición nace siglos antes y nace fuera de España, nace en Francia. Que ni siquiera los primeros tribunales de ortodoxia religiosa que hubo en lo que hoy es España tuvieron su origen en Castilla, sino en Cataluña, en el siglo XIII. La Inquisición es un fenómeno europeo, no es un fenómeno español, y mucho menos un fenómeno castellano. Salamanca, Castilla, es la ciudad en cuya universidad nace la escuela del mismo nombre, la Escuela de Salamanca. Presenta un compendio de sabios, de filósofos, de economistas, de científicos, de juristas, de teólogos, de los que, al final manan las formulaciones que hacen posible la primera globalización, que hacen posible la defensa del mestizaje, que dan a luz al derecho internacional, que nos hablan de la consideración de todos los hombres como iguales y la idea del ser humano como libre y con albedrío. Es el sitio donde nacen las primeras teorías económicas modernas. La Escuela de Salamanca, por ejemplo, se estudia de manera obligatoria a Copérnico, lo cual estaba prohibido en el resto de Europa por motivos religiosos. Salamanca, Castilla, es el lugar de Europa, el lugar en el que Europa encuentra las ideas que le hacen posible pasar de la Edad Media a la modernidad. Es ahí, en Salamanca, donde el padre Vitoria le va a mostrar a Carlos I el camino que llevará al emperador a la detención de la conquista de América, hasta comprobar si esta conquista es justa y en qué términos puede hacerse. Consecuencia de ello es la celebración de la controversia de Valladolid, Castilla. Y producto de Salamanca, también, y castellanas, son las leyes de Indias, las primeras en la historia que equiparan a conquistador y conquistado, las primeras que dotan de derechos a los vencidos. Nacieron, a iniciativa de Castilla, los centros de estudios cartográficos más avanzados de su tiempo y de navegación, las cátedras de cosmografía y la regulación de los oficios navales, que al final se llevó a efecto en la Casa de Contratación de Sevilla. De la misma manera, es de raíz castellana el Consejo de Indias, que reunía y atraía a los mejores letrados de España entera. Y bueno, no es verdad que Castilla esquilmara al resto de España. Castilla fue, durante siglos, la región de España que más contribuyó a la hacienda pública, con una diferencia abismal. Y la que más alto precio pagaba en términos humanos para rellenar de soldados los ejércitos de la monarquía hispánica. Castilla no disfrutó nunca de los aranceles que sí disfrutaron vascos y catalanes a partir del siglo XVIII. Ni tuvo nunca un régimen fiscal diferenciado como el concierto económico vasco. Y a pesar de ello, jamás hubo consigna o lema político alguno en Castilla que voceara aquello de que España nos roba. Dice el poema de Fernán González que Castilla de las otras fue el cimiento. Y también es conocida la frase de Menéndez Pidal, según la cual Castilla hizo a España y España deshizo a Castilla. Bueno, yo no sé si Castilla es la madre de España. Más bien tiendo a pensar que España tiene, por suerte, muchos hacedores. Pero lo que desde luego no es la madrastra. Y la frase de Menéndez Pidal quizás sea cierta en el sentido de que Castilla ha dado a España y al mundo más de lo que pudo recibir a cambio a lo largo del tiempo. Por eso esa imagen negra suya que se nos transmite no solo es falsa, sino que además es profundamente injusta. Y es fruto de la ignorancia programada para todos, por algunos, en pos de sus intereses. Os dejo de momento, y lo hago con un fragmento de Las Mocedades del Cid, obra de Guillén de Castro, que dice así: En Castilla hay tantos buenos, que puedo en su confianza, mi justicia y mi esperanza, fiarle al que vale menos. Un abrazo bien grande. Nos vemos por aquí. Asómate a la aventura colectiva más apasionante jamás contada, la historia de España.